Hola alumnos y alumnas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver un efecto que se llama Parallax, que puede ser bastante útil cuando animen gráficas o fotografías, quieran incorporar elementos gráficos y que tengan la ilusión de que están animados de una forma un poco tridimensional. El efecto Parallax, si empezamos a investigar un poquito, vamos a ver de que se produce esta tridimensionalidad, que es básicamente como una especie de ilusión. Igual sigue siendo tridimensional, pero las capas siguen siendo planas, ¿ok? Así que veamos de qué se trata. En este caso, para el ejercicio, yo trabajé unas gráficas en Photoshop, pero lo mismo, se puede trabajar en Illustrator y también incluso se pueden traer los elementos por separado si están todos sacados en PNG, por ejemplo. Acá quiero mostrar igual dos versiones. Una, si se fijan, está el nombre de su archivo es 2K, vamos a ver al tiro su tamaño, mientras que otro ejemplo está en Full HD, ¿ok? Para que veamos un poco lo que sucedería si es que trabajamos con imágenes que son justo de la misma resolución que el proyecto que estamos generando. En ambos casos están todas las capas por separadas, ¿ok? Vamos a ver, aquí voy a borrar una. Tenemos por ejemplo una gráfica, está el fondo negro, un par de trazos, cada una de las hamburguesas también está completa. Esto es muy importante, es decir, por mucho que la imagen esté por detrás, lo que no puede suceder es que esto quede cortado, ¿ok? Las imágenes, cuando después hagamos la ilusión esta óptica, como el movimiento se va a ir, muchas veces se va a ir como cambiando, las imágenes no pueden tener recortes o no pueden tener imperfecciones en la parte de atrás, sino después puede ser que esas cosas se vayan a ver cuando hagamos unos movimientos de cámara. Y bueno, así lo mismo con cada uno de los textos. Aquí la idea muchas veces es jugar también con los textos creados directamente en After Effects, si es que se puede, porque los podríamos animar con algunos efectos, pero de todas formas igual nos encontramos con que se pueden traer como de forma más gráfica. En este caso, el archivo, sin importar en qué software lo hagan, yo voy a chequear nomás y se van a dar cuenta que los píxeles es mucho más grande que Full HD, es decir, es casi al doble, un poquito menos del doble. La resolución 72, recuerden que eso es lo necesario para cualquier cosa en video, así que vamos a ver lo que va a suceder entre este y luego este otro archivo que sí está hecho en 1920 x 1080, ¿ok? Así que vámonos a After Effects. Voy a guardar ahí rápidamente. Una vez que estamos en After Effects ya tenemos nuestro archivo separado en capas, que es lo más importante. Vamos a irnos a la carpeta que corresponde. Eso está aquí, rapidito, acá. Y vamos a traer en este caso el archivo .psd, siempre con la opción de conservar tamaños de capas. Y le vamos a poner la opción de importar. Y le vamos a poner OK. Ya podemos chequear inmediatamente de que mi composición que se importó efectivamente es del tamaño que salía en Photoshop o en Illustrator, es decir, más grande que Full HD. Y cuando le hagamos doble clic, vamos a ver que todo se ve bastante normal, ¿ok? Pero la resolución es muy grande. Así que el primer paso, y al inicio, al tiro, es que vamos a cambiar en los ajustes de la composición, Control K o Comando K, vamos a cambiar el tamaño a la resolución que corresponde, ¿ok? Y eso sería cambiarlo a Full HD 2997, que es la resolución y la velocidad que trabajamos comúnmente en Chile. La duración de la escena, si se fijan, a mí me sale 18 minutos, creo que va a ser mucho. Y acá obviamente determinamos lo que dure la escena que ustedes estiman. Eso de acuerdo a su storyboard, a su animatic. Y recuerden que esto se puede cambiar constantemente, así que yo mientras tanto le voy a poner 5 segundos. ¿Ok? Me parece que está ok. Entonces, lo que sucede es que cambiamos la composición, pero todos los otros elementos siguen siendo todos bastante grandes, ¿ok? Si me permiten, voy a importar también al mismo tiempo mi otro archivo, que es el de Full HD, para que veamos las diferencias, ¿ok? Así que también lo vamos a importar al tiro. Así que tenemos mi composición 2K y también el de 1920 x 1080, al cual a este no tengo que hacerle absolutamente ningún cambio, ¿ok? Porque ya viene con la resolución correcta. Entonces, para trabajar este efecto Parallax, si bien uno podría encontrar muchas formas de que lo desarrollen algunas personas, quizás animándolo con keyframes, la verdad es que el efecto óptimo es desarrollarlo con capas 3D, que se llaman en After Effects. Voy a partir con este archivo y vamos a ver el problema que tiene y después lo aplicamos en el otro. Así que el segundo paso que hacemos es crear una cámara, y eso lo vamos a hacer en capa, nuevo, cámara, ¿ok?
Cuando uno crea una cámara en After Effects es muy parecido a lo que son las cámaras convencionales, donde uno podría elegir algún tipo de lente. No me voy a meter en estos temas porque no competen al mundo mucho del diseño gráfico. Por lo general dejamos un 35 milímetros y el resto de los parámetros, si bien se pueden cambiar, la verdad es que no se justifica. Y ahí efectivamente se nos va a crear una cámara, la cual en estricto rigor, ¿okay? Yo esto lo voy a separar un ratito. Acá donde dice una vista, le voy a poner dos vistas horizontal y nos va a permitir ver esto a partir de dos visores. Y si se fijan, en uno dice cámara activa y en el otro de momento les va a decir como superior. Podemos pinchar ambos de ellos y vamos a darnos cuenta que también en la parte inferior, en esta zona que está aquí, nos aparece la vista superior nuevamente y acá la cámara activa. Es importante en una de las vistas siempre dejar la cámara activa y en esta otra vista, donde dice superior, podemos elegir distintos tipos de vista, como por ejemplo podría ser la vista frontal, ¿verdad? La vista a lo mejor de la derecha, de la izquierda, etc. Pero una muy importante es la vista personalizada. Y cuando ponemos la vista personalizada, si bien de momento no vemos nada, si seleccionamos la cámara, podemos ver que efectivamente tenemos una especie de cámara en la cual además nos muestra lo que sería un encuadre. Y esto es exactamente lo que estamos viendo acá. Pero el problema de momento es por qué no vemos estos elementos, como por ejemplo el texto, el fondo, etcétera, no los vemos reflejados en esta vista. ¿Okay? Y es porque tenemos que convertir estas capas en capas 3D. Y eso se hace activando en esta columna que encontramos aquí. Si se fijan, hay un cubito. Y cada una de estas capas que yo quiero que sean reconocidas por la cámara tiene que estar activo. En el caso que esta columna no les aparezca, puede ser que tengan que venir acá a la esquina inferior izquierda de After Effects, ¿ya? Donde están estos iconos, y si se fijan, yo puedo cerrar algunas columnas o volver a abrirlas. Y ahí van a encontrar, al menos en la primera, esa columna que está acá. Fíjense que voy a ir importando, o sea, pinchando acá los cubitos 3D una por una, y ya este texto, al ponerlo 3D, la cámara lo reconoce. Después la segunda es lo mismo, y así sucesivamente con todo el resto. Y efectivamente, ahí ya podemos ver lo que sucede. Y lo que vamos a hacer después es que la cámara, si se fijan, si yo selecciono la cámara, podemos modificar los ejes acá. Al poner mi mouse encima de las flechitas, tenemos que puedo modificar X, ya si es que muevo, Y, que sería hacia arriba y hacia abajo, y también eventualmente podría manejar lo que es la profundidad. ¿Ok? Por ahí vamos bien. Yo no voy a explicar mucho sobre esto porque la verdad es que queremos solamente hacer pequeños movimientos, nada muy complejo. Así que básicamente yo les sugiero que vayamos trabajando principalmente con la vista de la cámara activa. De todas formas, para entender un poco la metodología en cómo se trabaja este tipo de proyectos, lo vamos a dejar dividido con dos visores. Entonces, para dar el efecto de parallax, lo que tenemos que hacer es generar distintas profundidades, es decir, que los elementos, ¿verdad?, estén separados entre ellos. Entonces, cuando empezamos a seleccionar las capas, ¿verdad?, por ejemplo, a lo mejor el de pizza, primero, fíjense que las capas podemos efectivamente, todas ellas podemos seleccionarlas con los distintos ejes. En este caso el X, ¿verdad?, perfectamente me permitiría mover algo como eso, y el Y para arriba y para abajo, pero el Z lo puedo separar del otro. Y cuando lo separo, lo que estoy haciendo es acercarlo más a la cámara, y por eso también el texto se empieza, ¿verdad?, a acercar y agrandar, porque está más cerca de la cámara que estoy viendo. Ok, vamos a partir entonces por esto. Lo voy a sacar un poquito separado. En la vista personalizada, ustedes van a poder empezar a moverse, y para eso los voy a invitar que en la herramienta superior, que es la que se llama cámara, aprieten la letra C de su teclado, ahí la van a ver. El primer icono, que es como esta camarita, en la vista personalizada, los voy a invitar que vayan moviéndose, apretando el clic izquierdo de su mouse, y van a poder empezar a orbitar alrededor de la imagen. Y fíjense que ya se empieza a apreciar esta, ¿verdad?, como tridimensionalidad. Y es porque los elementos están en distintas profundidades. Entonces al final este efecto ya podemos empezar un poco a interpretar cómo funciona. Y la idea aquí es que vayamos jugando, separando cada una de las capas, utilizando el puntero, podamos ir separando de distintas formas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces uno los puede perfectamente dejar detrás de otra capa. Eso quiere decir que ¿verdad?, está por detrás de la otra, así que por eso también desaparece. Así que igual uno va trabajando esto de forma más o menos ordenada. ¿Okay? El único problema
que tiene esto muchas veces en el campo del diseño es que, voy a agrandar un poquito acá esta vista, ahí sí. ¿Okay? Si se fijan ahí, el texto de la pizza venía recortado, ¿okay? Venía un poco recortado, porque el diseño original, claro, yo quería hacer la impresión de que estuviera como detrás de la hoja. El problema es que esto funciona muy bien cuando es bidimensional, pero cuando lo separamos en 3 dimensiones, como las capas se empiezan a acercar o a alejar, eso muchas veces hace que se pierdan estos elementos. Entonces es importante comprender de que cuando se trabaja con Parallax, el diseño se empieza a ver principalmente acá en After Effects, ¿okay? Porque acá tenemos que empezar a recomponer, quiere decir que muchas capas las acercamos probablemente, y después este texto está muy grande, así que con la letra S tenemos que empezar a escalarlo y empezar a ubicarlo más o menos como estaba antes, y muchas veces eso nos puede costar porque ahí quizás la I quizás me calza, pero la Z probablemente es muy difícil que me vuelva a casar con la otra hoja que tengo, ¿okay? Y si después esto además lo animamos, ¿verdad? Después va a quedar un elemento más o menos de esa característica, también siempre se va a ir perdiendo. Así que hay que ir jugando un poco con esto, agarrando un poco de experiencia, pero la verdad es que si uno tiene capas bastante limpias, por así decir, es decir, que las cosas no calcen de una forma tan precisa, la verdad es que esto funciona perfecto. Entonces, lo que yo quería mencionarles con el archivo de Full HD es que muchas veces los elementos también los vamos a separar hacia atrás. Por ejemplo, en este caso el fondo, quizás este otro fondo de acá también lo vamos a separar. Y obviamente cuando lo empezamos a alejar, las capas se tienden a ser más pequeñas, ¿ok? Más pequeñas. Entonces, la única opción que nos queda aquí es ir agrandando las escalas, y cuando sumamos más de un 100% las capas se van a pixelar, ¿ok? Entonces, este es el problema del Full HD, porque al agrandar las capas, por mucho que pueda ser muy poquito, ¿verdad? Igual al final, voy a dejarlo un poquito más lejos estas dos, voy a bajarlo por ahí atrás, para que se note bien, las voy a agrandar un poco más, y esto se está pixelando, ¿ok? Y alguien me podría decir perfectamente, pero ¿y si esto lo acercamos a la cámara y después lo vamos escalando más pequeño? También va a pasar lo mismo, porque estas capas al acercarlas también se van a tender a ver un poco pixeladas en algunos casos. Quizás aquí no se note mucho, ¿ok? Pero yo al menos sí veo ciertos píxeles, y en algunas tomas se puede notar un poco más, ¿ok? Así que eso es lo malo que tiene trabajar con la resolución correcta. De todas formas, si no queda otra, la verdad es que igual pasa bastante piola, ¿ok? Así que ya empezamos a entender un poquito cómo funciona esto. Ya podemos empezar a apreciar un poco la tridimensionalidad. Fíjense, si me hago un poquito de zoom acá, voy a apretar la barra espacio y me voy a mover un poquito, y siempre con la letra C o la cámara que está acá arriba podemos empezar a chequear un poco lo que empieza a suceder, y ya se ve bastante interesante. Y si empezamos, como les decía, a separar aún más capas, esto la verdad es que queda bastante interesante, ¿okay? Fíjense ahí. Voy a trabajar en esto de acá, voy a agrandar un poco la pantalla, y nuevamente podemos ver la tridimensionalidad que ocurre. No lo voy a animar en este, sino que vamos a ir directamente a este otro, veamos qué sucede, y vamos a separar nuevamente esto en 2 vistas. Perfecto. Vamos a crear una cámara, así que capa nuevo, cámara, le vamos a poner 35, ok. Ahí nuevamente tenemos nuestra vista superior, la podemos ver acá. Cambiamos a la vista de cámara, vista personalizada. De momento no vemos nada, y es porque nuevamente tenemos que activar todo en capa 3D. Ahí están. Sean ordenaditos, y quizás la cámara la podríamos dejar en la parte de más arriba. Y estas capas, como ya son más grandes, no tengo ningún problema en agarrar los fondos, todos los elementos, y ahora sí enviarlos más atrás. Y como eran más grandes, ¿verdad? Fíjense que al irse un poquito más lejos, todavía van a calzar perfectamente con el encuadre. Y si revisamos la cámara acá, me parece excelente lo que está sucediendo. Después vamos a llevar a lo mejor el fondo de la curva, también lo llevamos un poquito más atrás, podría ser como por ese lado más o menos, me parece excelente. Hay que acostumbrarse un poquito a manejar esta cámara, pero es con la letra C nomás. Vamos a llevar el trazo amarillo también un poco más atrás, podría ser perfectamente ahí. Y después las hamburguesas, ok, podríamos llevar eso un poco más atrás, me parece que está excelente eso por ahí. La hamburguesa 2 la vamos a dejar un poquito más separada,
y la hamburguesa 1. La hamburguesa 1 la podríamos dejar perfectamente en este mismo lugar, o también llevarlo un poquito más atrás. Pero lo que les mencionaba recién, acá tenemos que seguir diseñando. Tenemos que tratar de llegar, ojalá, a lo más parecido a esto. Pero como estamos cambiando las profundidades, todos los tamaños van variando. Así que aquí tenemos que seguir diseñando, vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Así que vamos a jugar con las escalas, no hay ningún problema con escalar más pequeño. ¿Okay? Así que vamos a dejarlo más o menos parecido a lo que teníamos en el afiche. Y lo más importante es que nos podemos dar cuenta de que esto va funcionando. Ahí podemos ver todas las capas como se van viendo. Perfecto. Quizás algunos textos, voy a jugar con ellos. Vamos a dejarlos... Los voy a seleccionar todos los tres. A lo mejor los voy a dejar un poquito más atrás, ¿verdad? Quizás va por ahí. O incluso no, quizás podría ser en realidad más adelante, ¿verdad? Ahí. Aprieto la letra S de escala, los volvemos a escalar y tenemos que recomponer. Quizás esta hamburguesa está muy grande, las vamos a seleccionar las tres, las vamos a dejar más abajo. Seguimos escalándolas un poquito más pequeñas. Y etcétera, etcétera. Aquí la idea es que ojalá se vea, insisto, lo más parecido posible a lo que teníamos acá. Por ahí va más o menos la idea. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba, tenemos todo. Algo que se ve muy entretenido muchas veces después también es igual los textos dejarlos, insisto, también con distintas profundidades. Y nuevamente escalamos para encuadrar, diagramar y todo eso. Y una vez que estamos listos ya con nuestro resultado y nos gusta cómo ha quedado, ya entendimos de que al mover las cámaras, fíjense que ahí ya podría empezar a moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, algo se podría notar quizás cómo funciona el efecto parallax, pero la idea es que los movimientos muchas veces sean con un poquito de rotación, es decir, cuando apretamos la letra C, se vean más o menos lo que estamos viendo acá en la vista personalizada. Entonces mi sugerencia aquí es que volvamos a una vista y dejemos solamente la cámara activa, nos pongamos al inicio de nuestra película, abramos las opciones de la cámara, abramos las opciones de transformación y les voy a invitar a que le hagan un keyframe a todos los parámetros que hay acá. Ya van a ver por qué. Y luego, al final de su película, quizás en el segundo 5, suponiendo que son 5 segundos, ustedes van a hacer con la letra C, ¿ok? Con esta misma herramienta que está acá, la letra que está aquí, vamos a buscar un segundo encuadre, que podría ser perfectamente algo como eso que está acá. ¿Ok? Y ya vamos a ver de que la animación empieza a jugar. Se empieza a ver algo interesante. Y acá es muy fácil porque tenemos que empezar a ver si es que los movimientos de cámara nos parecen atractivos. Si ustedes se dan cuenta aquí, la verdad es que en principio no me parece nada muy del otro mundo. Entonces basta con ponerse con el slider encima al final o al inicio y volver a hacer cambio. A lo mejor reencuadro y digo quiero partir desde acá. Y vamos a ir viendo los resultados que se van obteniendo. ¿Ok? Si le ponemos play además con la barra espacio, es muy probable que esto se vaya viendo, como se va a ver a tiempo real, se pueda ver mejor, peor, quizás tiene que ser más exagerado y cosas así. Lo importante, como pueden ver, es que solamente se creó un keyframe, ¿ok? Eso es lo primero. Pero la herramienta que están acá a continuación, igual hay un par más, donde las dos primeras son muy parecidas, pero también está el X, Y y la Z. La herramienta de X, Y lo que te va a permitir es panear, es decir, reencuadrar. ¿Okay? Yo aquí estoy reencuadrando al final, porque no siempre va a quedar exactamente como nosotros queremos, a lo mejor quiero dejar reencuadrado ahí. Y también hay una tercera herramienta, o una cuarta en realidad, que es la Z, que te va a permitir hacer zoom in y zoom out. Entonces acá lo que nosotros tenemos que decidir es de qué forma quiero partir mi encuadre. A lo mejor quiero partir, voy a inventar algo, quiero partir con harto zoom y terminar más lejos. O si quiero hacer algún cambio, siempre tengo que ponerme encima los keyframes y volver a editar. Y a lo mejor decir, no, sabes que quiero partir más lejos, quizás por ahí. Y a lo mejor terminar más cerca y con, ¿verdad? Cambiando las herramientas, que se puede hacer siempre con la letra C por si acaso, y lo voy a hacer un poquito más rápido después. Fíjense que voy a apretar la letra C varias veces y va cambiando el icono. Y puedo ir reencuadrando. Y a lo mejor este es el encuadre final que yo quiero. Este es el inicial y ese es el final. Y fíjense que se va viendo mucho más interesante, se produce este efecto parallax. Me parece que 5 segundos puede ser mucho, quizás podría ser perfectamente a lo mejor en 3, así que muevo los keyframes, vamos a poner la letra N y fíjense cómo se va viendo esto mucho más interesante. Entonces acá uno va diseñando constantemente porque es muy difícil prever
cómo, de qué tamaño tienen que ir siendo siempre las capas, porque la verdad es que a medida que vamos haciendo las animaciones, si se fijan, van desapareciendo, a lo mejor van quedando cortes. Así que hay que estar constantemente corrigiendo algunas cositas, y lo único que tenemos que hacer ahora es decir, ok, al inicio el fondo al menos no está muy bien, así que volvemos a seleccionarlo y con la letra S podemos o escalarlo un poco más grande, que yo sé que no está bien escalarlo, pero en algunos casos igual es necesario, o a lo mejor acercarlo un poco más a la cámara, ¿verdad? Sin que se pierda, por ahí quizás podría ser. Y ahora escalarlo quizás un poquito, y no se va a escalar tanto como el anterior. Y lo mismo con las otras capas, en este caso la de la curva, si se fijan al menos acá, también está cortado, así que mi única opción es o acercarlo un poco más a la cámara, ¿ya? Sin que se pierda un poco la tridimensionalidad, moverlo también incluso un poquito, para siempre que quede dentro del encuadre. Y si es necesario escalarlo un poco, también lo escalamos si fuese necesario. Escalarlo más de un 20%, ya se empieza a pixelar un poco. La verdad es que si lo escalas de un 104, un 110, es muy imperceptible el resultado. Y fíjense que ahí ya se va viendo muy interesante todo esto. Si a esto le hacemos más animaciones, como por ejemplo a lo mejor después animarle texto, animarle a lo mejor que este trazo estuviera moviéndose, que estuviera avanzando, con los efectos que, sobre todo con el que hemos aprendido que se pueden convertir en capas de forma, o sobre todo con el efecto que viene en el video número 12, podrían perfectamente también hacer que estas cosas fueran animadas y cositas así. Y aquí la verdad es que lo que se puede hacer después a futuro es enorme, ¿ok? Se pueden hacer muchas cositas, y algo que me gusta mucho, y lo vamos a terminar con eso, es que quizás los textos, por ejemplo, voy a seleccionar los tres, voy a ponerme acá en el segundo 20, en la milésima 20, voy a apretar la P de posición, y se van a dar cuenta que tenemos posición en X, Y y Z. Quiere decir que si yo selecciono acá las flechitas rojas, lo que voy a estar modificando, como ustedes pueden ver, es solamente el valor de X. Pero el que me gusta mucho es Z. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un keyframe a los tres textos acá, que esta es su ubicación final. Y quizás al inicio, estos son tres que quieren, podemos, mucho cuidado, poner el mouse encima de las flechitas hasta que aparezca la Z, y los podemos a lo mejor llevar que aparezcan aquí, fuera de pantalla, acá, por acá, pum. Después voy a seleccionar solamente este de acá, y lo mismo a lo mejor lo voy a mover para acá, incluso que venga desde abajo. Vamos a ver cómo queda algo como eso. Y vamos a poder hacer que los textos a lo mejor, es como parecido a la escala, pero la verdad es que no es exactamente igual, ¿okay? Porque están avanzando en 3 dimensiones. Incluso si lo viésemos desde acá, ¿cierto? Voy a modificar esto. Recuerden que la vista personalizada nos podemos mover constantemente. Ahí podemos ver cómo los textos van llegando. Y sobre todo si los dejamos desfasados, también puede resultar algo bien interesante. ¿Okay? Vamos a ver de qué forma funciona. ¿Okay? Así que ahí, jugando con todas las cositas que hemos ido conociendo de animación, podemos llegar a nuestro resultado final. Así que a jugar con las cámaras, la verdad es que con movimientos así de sencillos, movimientos muy sutiles, la verdad es que pueden lograr cosas bien interesantes, y después podemos ir complejizando más. Ya cuando empecemos a dominarlo un poquito más, podemos hacer algunos movimientos un poco más locos, y si van quedando dudas siempre nos pueden contactar. Así que un abrazo a todos y mucha suerte.